Buenos días y bienvenidos a todos a Cámara Valencia, a nuestro webinar sobre créditos documentarios. Muchísimas gracias a todos los participantes que estáis hoy en el día de hoy con nosotros en el webinar que vamos a comenzar. Os quería agradecer también la presencia de CaixaBank, quien está aquí con nosotros, en concreto a Yolanda Pla. Ella es una experta en comercio internacional y principalmente nos va a hablar de los créditos documentarios. Yo sin más os quería agradecer a la cantidad de empresas que está hoy con nosotras y que sigáis a día de hoy apostando por Cámara Valencia y por los webinars que estamos ofreciendo cada día. Entonces, yo sin más sí que os daría las gracias a estar aquí y doy las gracias a Yolanda Pla que esté aquí con nosotros en el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias, Sandra, por la presentación y gracias a Cámara Valencia por permitirnos organizar este webinar de crédito documentario. Yo, como muy bien ha explicado Sandra, formo parte del Departamento de Comercio Exterior de CaixaBank. En nuestro departamento hay 15 compañeros, 11 de los cuales son especialistas en comercio exterior y 4 son especialistas en coberturas de tipo de cambio y tipo de interés. Nuestra finalidad o nuestro día a día es acompañaros, ayudaros, informaros y formaros y animaros a que podáis conseguir un proceso de internacionalización de vuestras empresas lo mejor posible. Bueno, ya sin más dilación, quería deciros, esto lo hacemos por webinar, entonces las preguntas, si no os sabe mal, las dejamos para el final. Sandra las irá anotando todas y yo intentaré contestarlo lo mejor que pueda al final de la presentación. Y ya sin más dilación paso a compartir la presentación con vosotros. ¿Lo veis bien? ¿O no? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Sí, se ve perfectamente. Muy bien, gracias. Vale, bueno, lo primero que quería conseguir de vosotros es una pequeña reflexión. Mirad, nunca, cuando nosotros acometemos una operación de comercio exterior, nunca hay un medio idóneo, perfecto y siempre el mismo de método de cobro en cada una de nuestras operaciones. Entonces, yo he querido empezar haciéndoos una comparativa y una explicación de aquellos métodos que tenemos de cobro y pago internacionales, ordenados por la confianza que deberemos tener con nuestro cliente, que eso conlleva una menor seguridad de cobro y, por ende, un menor coste bancario. La primera división que tenemos será entre los medios de cobro simples y documentarios. Los simples son pues, los que más conocemos nosotros, que son las transferencias, los cheques, incluso las remesas electrónicas, el SEPA, todos estos productos que más conocemos. Y como medios documentarios, que son un poco donde me voy a parar más hoy, estaría la remesa documentaria, que lo que hacemos es hacer partícipe a las entidades bancarias de la gestión de los documentos, bien sea pago a la vista o bien sea pago diferido, y los créditos documentarios y garantías bancarias, que los créditos documentarios son los que más nos van a ocupar hoy en nuestra formación. ¿Por qué tenemos que pensar muy bien qué método de cobro y pago vamos a utilizar? En primer lugar, por los riesgos a los que nos enfrentamos. Nosotros hemos dividido los riesgos en 6 y os hemos propuesto unas opciones de cobertura para cada uno de nuestros riesgos. En primer lugar, está el riesgo comercial. Mirad, como exportadores nos podemos encontrar con la situación de que nuestra mercancía llegue a destino y el importador pues, no quiera retirar la mercancía. Entonces nos tenemos que encontrar con la posibilidad de intentar revenderla o incluso repatriarla hacia casa por esta situación. Una de las opciones que nosotros os proponemos de cobertura serían los seguros de impago. Si nosotros tenemos un seguro que está cubriendo esta venta, bueno, pues aunque el importador no quiera la mercancía, nosotros tenemos la seguridad del cobro. Luego, por el lado de un importador, uno de los riesgos que puede tener es que cuando hace la compra, la mercancía que recibe no sea o bien la que desea
o bien sea defectuosa o bien simplemente no está la cantidad que nosotros queremos. Aquí os proponemos, hay empresas internacionales especializadas en certificar la calidad y hacer una inspección en origen de qué es lo que nos está cargando nuestro proveedor. Y luego tenemos que esto afecta tanto al exportador como al importador, que la mercancía que estamos recibiendo debido al transporte pues no venga en las condiciones que necesitamos. Para ello siempre tenemos los seguros de transporte que nos acompañan y nos cubren ese riesgo. El segundo riesgo que nos puede ocupar más siendo exportadores es la insolvencia o el impago de nuestro cliente. En este caso proponemos siempre los productos documentarios, en este caso los créditos documentarios, que siempre nos amparan y nos recogen este riesgo. El tercero de los motivos de esta slide sería, por ejemplo, si fuéramos un importador y hubiéramos encargado a un proveedor nuestro la fabricación de una máquina que nos va a servir para nosotros, es bastante habitual que nuestro proveedor nos pida un pago anticipado. En este caso nosotros lo tenemos que hacer para que empiece a fabricarnos, pero siempre tenemos el riesgo de decir, bueno, ¿qué pasa si el exportador, si nuestro proveedor al final no embarca la mercancía que nosotros queremos, no embarca nuestra máquina y nosotros le hemos hecho un pago a cuenta? En este caso os proponemos siempre un aval de pago anticipado. Precisamente el aval de pago anticipado lo que estamos haciendo es hacer responsable al banco de destino, al banco donde nosotros enviamos el dinero, que garantice ese importe que estamos anticipando y que si en caso de que el importador no cumpla con la entrega de la máquina, pues nos devolverán los fondos. Bien, el cuarto de nuestros riesgos sería los operacionales o técnicos, es decir, aquellos derivados con la propia operación de comercio exterior y los documentos que eso conlleva o que esta operación conlleva. En este caso, siempre os vamos a pedir que os apoyéis en nosotros. La formación y la información siempre os da la mejor baza para poder mitigar este riesgo. Luego, como no, están el cambio de las divisas. Nosotros, desde el momento que hacemos un pedido hasta que lo pagamos, e incluso desde el momento que servimos una operación, si somos exportadores, y la cobramos siempre que no vendamos al contado, pues tenemos un riesgo de cambio de divisas, siempre y cuando, por supuesto, esa venta no sea en euros. Si lo que hacemos es vender en dólares, por ejemplo, desde el momento que nosotros cotizamos esa venta hasta que la conseguimos cobrar, pues el dólar se ha podido mover a nuestro favor o en nuestro contra. Y lo mismo cuando nosotros hacemos un pago. Desde el momento que hacemos nuestro escandallo y cerramos una compra hasta el momento que la pagamos porque nuestro proveedor nos confirma el embarque, pues el tipo de cambio puede haberse movido bastante y no tener bien hecho el escandallo. En este caso, bueno, los especialistas de comercio exterior os podemos ayudar, pero además tenemos, como ya he dicho, 4 personas encargadas de los tipos de cambio en CaixaBank y se tendrían que cubrir mediante coberturas que son ellos especialistas. Y luego, uno de los riesgos que más afecta al tipo de producto del que estamos hablando, los créditos documentarios, sería el riesgo bancario y el riesgo país. Es decir, una carta de crédito lo que está haciendo siempre garantizar, un banco, que es el banco emisor, está garantizando a su cliente. Pero nosotros como exportadores, además de eso, tenemos el riesgo de saber quién es ese banco que nos está abriendo esta garantía y dentro de saber qué banco es, en qué país está. ¿De acuerdo? Esto lo cubrimos en comercio exterior con la confirmación de las cartas de crédito, que un poco más adelante os explicaré con más calma en qué consisten. Bueno, y ya empezamos un poco en materia. ¿Qué es un crédito documentario y sus particularidades? Mirad, un crédito documentario es un método de cobro y pago internacional, es bancario y lleva la garantía de esa entidad. Lleva la garantía de una entidad emisora, que es el banco del importador, donde se compromete a pagar un importe concreto, siempre y cuando el exportador, que es el beneficiario de esta garantía, presente unos documentos que sigan unos requisitos que se solicitan dentro del crédito documentario.
¿Cuándo elegimos nosotros trabajar con un crédito documentario? Siempre cuando tengamos un reducido conocimiento del cliente al que le estamos vendiendo o no tengamos una excesiva confianza en él por algún retraso que haya podido tener en el pasado, o bien simplemente porque queramos beneficiarnos de una de las particularidades que tiene la carta de crédito y que os explicaré un poquito más adelante, y tengamos una venta recurrente con nuestro cliente. Las condiciones del crédito documentario las fija siempre el importador en la apertura, pero os recomendamos siempre que las habléis con el exportador, ¿de acuerdo? Porque él es el que al final tiene que hacer los documentos y tiene que cumplir con las condiciones que le estamos pidiendo, ¿de acuerdo? Entonces siempre lo tendríamos que hacer consensuado con él. Luego, una particularidad muy importante que tiene la carta de crédito es que es irrevocable, salvo que se diga lo contrario, pero en general son todas irrevocables. ¿Qué significa eso? Que todas las condiciones de la carta de crédito solo se podrán modificar si ambas partes dan su consentimiento, incluyendo con ello la cancelación, ¿de acuerdo? Es decir, eso nos da como exportadores la tranquilidad de que una vez lo tenemos abierto, pues nosotros ya podemos empezar a fabricar tranquilamente, que salvo que nosotros consintamos la cancelación, esa venta la tenemos cubierta. Luego el beneficiario de la carta de crédito, el exportador en este caso, solo va a cobrar los documentos, solo va a cobrar su exportación siempre y cuando los documentos que haga sean en estricta conformidad de la carta de crédito. De manera que en Caixa hacemos un servicio que yo considero de alto valor, que es la prerevisión de los documentos, es decir, antes de que vosotros emitáis los documentos definitivos, los revisamos según el condicionado de la carta de crédito y una vez emitáis los definitivos, volvemos a darle una segunda revisión para ver que sean conforme al clausulado de la carta de crédito. Bueno, una de las cosas, además de los documentos, que por supuesto los tenéis que hacer cuidadosamente, hay que estar muy atentos a las fechas de envío de la mercancía. Hay que estar atentos a cuántos días tenemos para presentarlos en la entidad financiera que nos negocie la carta de crédito. Y aquí quería pararme un momento y explicaros un concepto que en alguna ocasión me he encontrado que da motivo a confusión. Mirad, cuando nosotros tenemos una última fecha de embarque en la carta de crédito, lo que nos está dando es la última fecha del documento de transporte. Por ejemplo, imaginaros que en una carta de crédito nos piden la última fecha de embarque el 1 de junio y nos están dando una presentación de los documentos en la entidad financiera que nos lo negocia de 21 días. Bueno, pues entonces el vencimiento del crédito será el 21 de junio. Esto no tiene por qué coincidir con el momento del cobro de la carta de crédito, ¿de acuerdo? Si esta carta de crédito, siguiendo mi ejemplo, fuera pagadera a 90 días, nosotros, imaginaros que embarcáramos el último día que nos permiten, que fuera el 1 de junio, nosotros íbamos a cobrar esta exportación el 1 de septiembre, es decir, cuando ya el crédito está vencido. Entonces, lo que yo quería hacer, lo que yo quería explicaros es que el vencimiento del crédito va siempre en relación con la última fecha de embarque y la presentación de los documentos, no con el cobro de la carta de crédito. Bueno, una vez explicado esto, os diré que el banco emisor se compromete, como ya he explicado, al ser un aval bancario de manera solidaria con su cliente, con el importador. Es decir, en caso de que nosotros hayamos embarcado, presentemos los documentos conformes y lleguen al banco de destino, imaginaros que el importador no quisiera o no pudiera hacer frente a ese pago, el banco emisor siempre se va a hacer responsable de manera solidaria y nos va a pagar. Si además de esto le añadimos que el crédito documentario fuera confirmado, estamos mitigando o estamos eliminando el riesgo del país al que le vamos a vender y de la entidad financiera que nos abre la carta de crédito. No es lo mismo venderle, por ejemplo, a Alemania que venderle a Sudáfrica, a Perú, a China o a cualquier otro país que tengáis la exportación. Entonces, hay que valorar muy bien a qué país le vamos a vender para valorar también el coste que tiene extra de la confirmación y si en este caso nos interesa o no. ¿Qué pasa cuando los documentos? Lo explicaré un poquito con más detalle a continuación, pero la primera idea que quería deciros es que el banco pagador
En caso de que nosotros le presentemos unos documentos con discrepancias, es decir, unos documentos que tienen alguna salvedad, que no son del todo conforme a lo que nos está pidiendo el importador, ¿qué pasa en ese momento? Nosotros perdemos la irrevocabilidad, que es lo que os he explicado antes de la cancelación de la carta de crédito, y la confirmación en caso de que hubiéramos optado por ello. En CaixaBank, cuando nosotros enviamos unos documentos con discrepancias y perdemos la confirmación, cuando la entidad de destino nos envía la comunicación de que el cliente ha aceptado los documentos, recuperamos la confirmación de la carta de crédito. Bueno, aquí os he puesto un poco para explicaros cómo funcionan las cartas de crédito, os he puesto lo que sería el formulario de apertura que utilizan nuestros clientes cuando nos solicitan una carta de crédito. Mirad, los campos, que es como se estructuran las cartas de crédito, van por unos alfanuméricos, que veréis aquí el nombre que os pongo de cada campo, lo que significa cada campo, al lado va siempre un alfanumérico. Esto en las entidades financieras las usamos para saber de qué estamos hablando independientemente del país con el cual estemos interlocutando, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, de la fecha de validez de la carta de crédito, siempre será el campo 31D, independientemente de que estemos hablando pues con un señor en Francia o con un señor en Marruecos. Entonces, la primera diferencia que hay, nosotros tenemos cartas de crédito de importación y cartas de crédito interiores. Es decir, sí se pueden abrir cartas de crédito dentro del territorio español, si nosotros queremos garantizar una de nuestras compras a nivel nacional de una forma bancaria. Por supuesto, la mayoría de ellas son de importación, ¿de acuerdo? Pero quería que supierais que también se pueden abrir cartas de crédito a nivel nacional. Además de esto, bueno, lo que son las últimas fechas de embarque y fechas de validez ya las hemos explicado. Tenemos aquí el campo del beneficiario, donde tenemos que especificar muy bien a quién le vamos a pagar, que tenga todos los datos conformes, y el ordenante, en este caso, si fuéramos un importador, seríamos nosotros. El tipo de divisa, aquí tendríamos que poner si estamos comprando en euros, en dólares, en francos suizos, en la moneda en que fuera, y el importe. Y a continuación vemos el campo 39A, donde tenemos que especificar tres alternativas. Si queremos que el exportador, o sea, que nos pongan justo, exacto, el importe que nosotros queremos comprar. Si le queremos dar tolerancia, mirad, en comercio exterior, uno de los costes importantes que tenemos a la hora de hacer una importación es el transporte. Entonces, muchas veces optamos por una tolerancia para permitirle a nuestro proveedor que cargue un poco más de la mercancía y así mitigar un poco el coste de transporte. O también le podemos dar un máximo, es decir, mira, te voy a dar tolerancia, pero no quiero que te pases de un importe. Entonces, sería la opción de un máximo. Además de eso, como ya sabéis porque lo habéis utilizado a veces, se puede ser a la vista o pago diferido. A la vista es que nosotros, cuando la entidad financiera, siendo importadores, nos entregue los documentos, tendremos que pagar. Y si fuera diferido, bueno, si fuera, por ejemplo, a 90 días fecha BL, como he comentado antes en mi ejemplo, pues tendríamos la posibilidad de retirar los documentos, despachar la mercancía y luego a los 90 días desde la fecha del documento de transporte, pagar. Además de esto, hay veces que el proveedor nos exige o nos pide que le pongamos embarques parciales. Esto significa que no nos lo va a enviar todo de una vez, sino que lo que quiere es tener la puerta abierta para podernos hacer envíos parciales, ¿de acuerdo? Y transbordos. Transbordos sería cuando le permitimos a la naviera que el barco que nos está trayendo la mercancía pare y pueda manipular la mercancía en algún otro destino además de nuestro. Luego tenemos que indicar muy bien el lugar de embarque de la mercancía, tenemos que poner el puerto o bien poner, por ejemplo, si estamos comprando de China, cualquier puerto de China. Y así le estamos dando más posibilidades a nuestro proveedor que embarque en el puerto que más fácil le sea a él o que más rápido tenga contenedor o cualquier otro motivo. Y luego el puerto de destino.
En este caso también podríamos poner cualquier puerto de España o poner, por ejemplo, el puerto de Valencia. Bien, luego el campo 45A, que es uno de los que tenemos a continuación, sería el de descripción de la mercancía. Aquí es muy importante que detallemos bien qué estamos comprando, que lo vinculemos a una factura proforma que tenemos que tener para el cierre de esta operación y lo vinculemos a ese número de proforma con la fecha de la emisión y luego que no se nos olvide poner los Incoterms. Luego explicaré un poco más sobre el tema de los Incoterms. A continuación le ponemos a nuestro cliente que especifique qué documentos quiere recibir para tener la obligación de pago. Aquí tenéis todas las opciones, no hay que ponerlas todas, evidentemente, pero os voy a explicar un poco en qué consisten. La factura comercial la tenemos clara, la póliza de seguro en caso de que vosotros no os hagáis cargo de este seguro, sino que lo haga el proveedor. Le vamos a exigir que aporte el certificado de seguro por si nos pasa algo con la mercancía en este tránsito, el certificado de origen, que lógicamente lo vamos a necesitar para saber los impuestos arancelarios que tenemos que pagar de entrada en España, el packing list, que es la lista de empaquetado, y el weight list, que es la lista de pesos. Luego tenéis, según si el embarque ha sido marítimo, terrestre o aéreo, pues en la columna de la derecha tenéis aquí las opciones que tenemos. El juego de conocimientos de embarque si fuera marítimo, el Airware Bill si fuera aéreo y el CMR si fuera terrestre. A continuación tenemos algo muy importante, que es que si vamos a pedir o si vamos a consentir que el exportador tenga confirmación o no. Mirad, aunque la confirmación, lo explicaré un poquito más adelante, es un servicio del cual se beneficia el exportador, es cierto que siempre tiene que venir pedido desde origen, es decir, es el importador al que le tenemos que pedir nosotros que nos lo incorpore en la carta de crédito. Así que este sería el campo donde él tendría que pedir si lo queremos con confirmación o sin confirmación. Y luego los gastos, el campo 71B. En general los gastos son compartidos, aunque queremos que sepáis que también podrían ser a cargo del ordenante o del beneficiario. Bueno, a continuación os he puesto un ejemplo de cómo sería el SWIFT de apertura de la carta de crédito. Aquí lo único que quiero es que os familiaricéis con cómo están impresos, cómo se ven, ¿no? Cuando nosotros lo recibimos si fuéramos el exportador o cuando lo emitimos si fuéramos el importador. Siempre tenemos en la columna de la izquierda el detalle de lo que estamos hablando y en la columna del centro el alfanumérico al que os he hecho referencia en la apertura. Y en la columna de la derecha, pues lógicamente las condiciones que le hemos pedido en la apertura a la entidad financiera. Las cartas de crédito, la inmensa mayoría son en inglés, hay algunas en francés y algunas en español, pero bueno, la gran mayoría son en inglés, así que os tendréis que familiarizar también con este idioma para poder vender o comprar en comercio exterior. Bueno, ahora paso un poco a explicaros qué es la confirmación. Mirad, el banco confirmador es aquel que añade una garantía extra a la garantía que ya recibimos nosotros del banco emisor, ¿de acuerdo? Como ya he explicado, es un servicio que le damos al exportador, pero lo tiene que pedir el importador. Entonces, en la petición, en la apertura, puede pedir una de estas tres opciones que os pongo. O confirm, que significa que el exportador tendrá la obligación de confirmar. Without, que significa que es sin confirmación, que aunque el exportador quiera, no va a poder solicitar la confirmación. Y may add, que en inglés significa se puede añadir, que lo que le estamos dando es la opción al exportador que elija si quiere o no quiere confirmar. Las entidades financieras, cuando recibimos la carta de crédito, estudiamos el precio y la cobertura del banco emisor y os damos a vosotros un coste. El coste es siempre trimestral, calculado desde el primer día en que recibimos la carta de crédito hasta el día que se cobra. Entonces, yo lo que os aconsejaría aquí es que cuando tenemos una operación importante o que la consideramos de riesgo para nosotros, es comentarla con la entidad financiera que queremos que nos haga la confirmación
para que esta entidad también pueda estudiar previamente el riesgo del país y el riesgo del banco que nos está abriendo la garantía. Así, de manera que cuando nosotros recibimos la carta de crédito, digamos, sea un proceso mucho más rápido. Bueno, además de esto, la confirmación lo que nos dice es que siempre y cuando como exportadores cumplamos exactamente los términos de la carta de crédito, pues tenemos una seguridad máxima de cobro, ¿de acuerdo? Y que decir que si como banco exportador estamos confirmando una carta de crédito, vamos a revisar muy bien, la revisamos siempre, pero con las cartas de crédito se les da una tercera revisión de los documentos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué nos puede interesar una confirmación? Bueno, pues muchas veces como exportadores nos preguntamos qué riesgo puede tener el país o cómo está el país al que nosotros queremos venderle. Yo os he puesto aquí que hay entidades a nivel internacional que precisamente lo que se dedican es a evaluar el riesgo de estos países. Entonces yo os he puesto aquí una empresa con la que colaboramos mucho en CaixaBank, que es COFACE, y anualmente analiza 162 países, como veis en mi presentación, y lo que hace es valorarlos entre un riesgo, bueno, pues de muy bajo a muy alto. Lógicamente, si el riesgo del país es muy alto, hay veces que las entidades financieras o incluso no podemos entrar a confirmar o incluso necesitamos un colateral de algún banco o de alguna entidad de la zona para poder confirmar esta carta de crédito. Entonces, bueno, yo lo único que os he querido compartir aquí es que seáis conocedores de dónde conseguir esta información y que sepáis valorar un poco más qué os puede aportar la confirmación en una carta de crédito. Bueno, ¿qué ocurre con las discrepancias? Mira, las discrepancias o errores documentales o salvedades, se pueden llamar de muchas formas, bueno, pues los tenemos que evitar a toda costa, ¿de acuerdo? Tenemos que intentar que nuestros documentos estén lo mejor hechos posible, que cumplamos con los plazos de embarque. ¿Por qué? Pues porque muchas veces el importador depende mucho del momento en el que nosotros le embarquemos. Es decir, imaginaros que hay uno de nuestros proveedores que nosotros le compramos una mercancía que necesitamos para la época de verano. Pues si este proveedor nos embarca la mercancía en septiembre, ya no le podemos dar salida, ya no podemos utilizar esta mercancía. Entonces, los exportadores son los responsables de confeccionar correctamente la documentación y entregarla en la entidad financiera. Por supuesto, la entidad financiera que negocia esa carta de crédito, que representa al exportador, se va a encargar muchísimo de revisarlos correctamente y de intentar ayudaros y asesoraros en que los hagáis de una forma lo mejor posible. Entonces, ¿qué ocurre cuando, pese a todos estos esfuerzos, presentamos algunos documentos con discrepancias? El banco de destino, el banco que nos tiene que pagar, va a hacer dos acciones. La primera nos va a notificar, imaginaros que nosotros, que CaixaBank, somos la entidad que presenta estos documentos, somos la entidad exportadora. Pues el banco al que le vamos a presentar los documentos nos va a comunicar mediante SWIFT que ha encontrado una desconformidad, una o más desconformidades en los documentos y se va a dirigir al ordenante, al pagador, para que el ordenante le explicará las discrepancias y el ordenante tendrá que aceptarlas. Bueno, el importador, cuando su banco contacta con ellos, las opciones que tiene son dos: aceptar las reservas, aceptar los errores o las discrepancias que le hemos podido hacer nosotros como exportadores, acepta la documentación. Si fuera el crédito pagadero a la vista, inmediatamente pagará, y si fuera con un pago diferido, recibiremos un SWIFT avisando de la fecha prevista de pago. Y en caso de que no acepte las reservas, pues lógicamente no podrá recibir la documentación, no podrá despachar la mercancía y nosotros tampoco recibiremos el pago. Bueno, las cámaras de comercio, los créditos documentarios los regula un organismo que se llama la Cámara de Comercio Internacional. Es un organismo fundado en Francia en el año 1919
y CaixaBank es miembro activo de esta Cámara de Comercio a través de nuestro comité español. ¿Qué finalidad tiene la Cámara de Comercio? Pues es fomentar el comercio internacional, es decir, elaborar reglas y códigos de conducta que nos faciliten el intercambio, la compra o la venta a nivel internacional. ¿Cómo lo hace eso? A través de reglamentaciones, es decir, establece un marco regulatorio en las relaciones de comercio exterior. Yo aquí os he puesto unas de las más importantes. En CaixaBank contamos con estas presentaciones en PDF. Entonces, bueno, si alguno de vosotros está interesado en que se las hagamos llegar, pues no hay ningún inconveniente, podéis contactar conmigo y yo os las pasaré. Por ejemplo, las que más nos ocupan en este webinar sería la de los créditos documentarios, son las famosas UCP 600. Tenemos las publicaciones 522, que son las de remesas, las 5 en Incoterms, pero yo me quiero centrar hoy en las UCP 600, que son las que recogen todas las reglamentaciones que tenemos en créditos documentarios. ¿Cómo se recogen estas reglamentaciones? A través de artículos. Yo aquí no los he querido poner todos, pero porque si no, no duraría una hora este webinar, duraría bastante más. Pero sí que he querido mostraros unos pocos para que veáis cómo se establece. El artículo 5, por ejemplo, lo que dice es que una idea muy importante es que los bancos solo trabajamos con documentos. Nosotros nunca valoraremos la mercancía. De hecho, no la vemos, ni somos capaces de valorarlo. Nosotros solo trabajamos documentos. De ahí el nombre de crédito documentario. Nosotros pagaremos si somos el banco emisor, siempre y cuando los documentos que tenemos delante sean conformes. El artículo 14, por ejemplo, establece los plazos que tenemos de revisión las entidades financieras que participamos y que son 5 días hábiles, ¿de acuerdo? Y el artículo 16, por ejemplo, especifica la actuación que vamos a tener en caso de que nos presenten documentos con reservas. Lo que quería trasladaros ahora a continuación es un poco la secuencia básica, o sea, cómo se desarrolla un crédito documentario. Mirad, lo primero que ocurre, como ya he dicho, es el importador, que pide una solicitud a su entidad financiera. En CaixaBank os damos la opción de un borrador. ¿Qué significa eso? Que nosotros, las cartas de crédito se comunican mediante SWIFT, que los SWIFT al final lo que son mensajes cifrados entre bancos, ¿de acuerdo? Entonces, el borrador lo que tiene es el mismo formato del SWIFT de emisión que os he enseñado antes, pero no llegamos a comunicárselo a la entidad financiera. De manera que así vosotros podéis compartirlo con el exportador y si necesitamos hacer alguna modificación, pues es muchísimo más ágil y no hay ningún coste adicional. Por supuesto, una vez se emite la carta de crédito, si necesitáramos hacer una modificación se puede hacer, pero ya es emitiendo un nuevo SWIFT, ¿vale? Una vez tenemos el OK del exportador, del condicionado, procederíamos a la emisión y lo va a recibir el beneficiario o el exportador. En este caso, si nosotros fuéramos el banco del exportador, se revisa muy bien, y os animamos a que vosotros también lo hagáis, se revisa muy bien el condicionado, ya que lo que necesitamos saber desde el momento que lo recibimos es que vamos a poder cumplir con todos los requisitos que nos está pidiendo nuestro cliente. Luego enviamos la mercancía, fabricamos, enviamos la mercancía y preparamos los documentos. Vamos a hacer la prerrevisión y la revisión de esos documentos porque nuestra finalidad siempre es que sean conformes, ¿de acuerdo? Que los documentos que el importador reciba sean perfectos en su condicionado. Y le pasaremos los documentos para que la entidad financiera pueda tramitar el cobro. Si además la carta de crédito está confirmada, pues como ya he dicho, una vez la entidad financiera ha revisado bien los documentos y da su visto bueno, ya tiene esta entidad confirmadora la obligación del pago. Y bueno, una vez se revisan, lógicamente se envían al banco emisor para que éste a su vez también le dé otra nueva revisión y nos avise del momento del pago. Aquí os he preparado un poco una reflexión de cuáles son las ventajas y los inconvenientes a los que se enfrenta
un importador por trabajar con una carta de crédito. La primera ventaja, nosotros siempre nos enfocamos primero en las ventajas, es que podemos condicionar, como ya he dicho, qué documentos y en qué plazos queremos recibir esa mercancía, ¿de acuerdo? Para no tener ningún problema a la hora de despachar. Además de eso, le estamos ofreciendo a nuestro proveedor un medio de pago muy solvente, de manera que una de las cosas que podríamos intentar conseguir es valorar una negociación comercial, es decir, intentar conseguir algún tipo de descuento o incluso ahora mismo que uno de nuestros grandes proveedores es el mercado chino y tiene tantísima demanda, pues podríamos intentar priorizar nuestra producción frente a otros posibles clientes que pueda tener ese proveedor. Además de eso, bueno, podemos pedir tantos documentos como creamos necesario para no tener ningún problema a la hora de despachar aquí. Certificados sanitarios, cualquier documento que podamos pensar que nos pueda facilitar el trámite aduanero. Y además de eso, bueno, pues sabemos que solo estaremos obligados a pagar si el exportador cumple con lo que nosotros le hemos marcado, ¿de acuerdo? Como riesgos o como desventajas, más que riesgos, sería que la carta de crédito, al ser un aval bancario, como ya he dicho al inicio, consume límites de riesgo. Es decir, nos quita la posibilidad de utilizar esas líneas que tenemos en el banco para otras finalidades. Luego, sí o sí tendremos que pagar si los documentos son conformes, independientemente de haber visto la mercancía, como ya hemos nombrado también. Y además de esto, pues lógicamente, como estamos hablando de una garantía bancaria, tiene unos gastos financieros más elevados que, por ejemplo, trabajar con una transferencia. Aquí os he hecho un pequeño croquis de cómo sería, cómo funcionaría o cuál sería el circuito de la emisión de las cartas de crédito. Empezaríamos por la parte inferior izquierda de la slide. Empieza, como ya hemos nombrado, el importador, que avisa la apertura o solicita, mejor dicho, la apertura al banco emisor. Este, a su vez, emite el SWIFT al banco avisador y el banco avisador se pone en contacto con el exportador y le indica todas las condiciones de la carta de crédito. Como el importador también tiene una copia de ese SWIFT, pues lógicamente si vosotros sois el importador y antes de que su banco se lo pueda comunicar, podéis enviárselo sin ningún problema al exportador y avisarle de que le va a llegar la carta de crédito. ¿Qué pasa con la utilización? Bien, para la utilización empezamos la slide al revés, empezamos por la parte inferior derecha. El exportador es el primero que inicia el proceso, es decir, embarca y mediante su transitario o consignatario prepara toda la documentación y la entrega al banco avisador. El banco avisador la revisa y envía los documentos al banco emisor, que a su vez los vuelve a revisar y se lo entrega a su cliente. Bueno, ¿qué ventajas tiene el exportador de trabajar con una carta de crédito? La primera, como ya hemos explicado, es que es irrevocable. Es decir, una vez tiene la carta de crédito en casa, ya puede empezar a fabricar y puede empezar a preparar la mercancía porque sabe que nunca se le podrá anular de una forma unilateral. Es decir, el importador nunca se podrá echar atrás, siempre y cuando nosotros, como exportadores, embarquemos la mercancía y preparemos los documentos en tiempo y en forma. Además de esto, o gracias a esto, es una excelente forma de organizar nuestra logística, es decir, nuestras compras, nuestro almacenaje, etc. Y podemos esperar a preparar la mercancía hasta haber recibido la carta de crédito y haber repasado que vamos a poder cumplir con todos los condicionantes. Y además de esto, contamos con unas posibilidades financieras muy interesantes y que os voy a explicar detalladamente a continuación, que sería la compra sin recurso, la cesión de derechos de cobro o la transferibilidad de la carta de crédito. Si además de esto le añadimos que tenemos la opción de confirmar, pues tenemos una seguridad casi total de cobro de la carta de crédito. ¿Qué desventajas podemos tener? Bueno, pues que, como ya he explicado, si el riesgo bancario o el riesgo del país fuera muy alta, fuera extrema, como la ha clasificado COFACE,
pues tendríamos una exposición al riesgo, ya que la entidad financiera que nos lo está negociando podría incluso no poder confirmar la carta de crédito, ¿de acuerdo? Y, bueno, al ser una garantía bancaria, igual que le ocurre al importador, el coste financiero del exportador siempre será un poco más elevado que trabajar con otros productos financieros. Y luego lo que sería el riesgo técnico. Aquí el riesgo técnico es hacer mal los documentos. Por favor, apoyaros en la entidad financiera que os está acompañando en las exportaciones. Que no os sepa mal que nosotros os encontremos discrepancias. Nuestro trabajo es precisamente buscarlas todas y el que os las comuniquemos no es más que nuestra intención de que hagáis los documentos lo mejor posible. ¿De acuerdo? Apoyaros en nosotros si cuando revisáis el condicionado de la carta de crédito tenéis algún tipo de duda, hay alguna cláusula que os sea para vosotros desconocida, que no os sepa mal, porque es nuestro trabajo y estamos encantados en poder ayudaros. Las cartas de crédito cambian constantemente, hay cláusulas que nos incorporan nuevas o que nos quitan y os emplazamos y os invitamos a que cuando hay alguna que no conozcáis, pues por supuesto acudáis a nosotros. Bueno, como os he prometido, voy a hablar ahora un poco de qué productos financieros van vinculados a la negociación como exportadores de una carta de crédito. La primera sería la compra sin recurso. ¿Qué significa una compra sin recursos? Significa que cuando nosotros tenemos un pago aplazado en la carta de crédito, la entidad financiera que nos está negociando esta carta de crédito tiene la opción de anticiparnos este dinero y renuncia a reclamar este cobro en caso de que el banco pagador no cumpla con este pago. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ventajas tiene para el exportador? Lo primero, suprime de una vez por todas cualquier tipo de riesgo. Es decir, si yo anticipo esa venta que voy a tener o ese cobro que voy a tener, siguiendo mi ejemplo del principio, a 90 días fecha del documento de transporte, el riesgo de cambio de divisas lo estoy mitigando muchísimo porque lo estoy anticipando mucho tiempo, ¿de acuerdo? Además, tengo una liquidez inmediata y libero mis líneas de anticipo para tener disponible para otras operaciones. Es además de esto muy simple, ¿de acuerdo? Es muy fácil pedirlo, simplemente se solicita mediante mail a la entidad financiera. La entidad financiera os va a comunicar los gastos, que no son excesivos porque ya tenéis que tener previamente confirmada la carta de crédito. Entonces, como nosotros tenemos una garantía, el precio siempre será muy competitivo. Y además, como ventaja financiera, podemos anticipar hasta el 100% de nuestras facturas. ¿De acuerdo? Además de esto, tenemos la cesión de derechos de cobro. ¿Qué significa una cesión? Significa que el banco, la entidad que nos está negociando la carta de crédito, va a transferir a favor de un tercero los derechos de cobro que tenemos nosotros. ¿De acuerdo? La cesión de derechos de cobro es irrevocable, igual que la carta de crédito. Es decir, una vez la entidad financiera ya se la ha comunicado a nuestro proveedor, ¿de acuerdo? Ya nosotros no nos podemos echar atrás si fuéramos los que le vamos a comprar, salvo que nuestro proveedor lo consienta. Eso si nos ponemos en el prisma de que recibimos nosotros la cesión de derechos de cobro, pues siempre nos va a dar una seguridad extra de que nuestro cliente nos va a pagar. ¿De acuerdo? La transferibilidad de una carta de crédito. Mirad, la transferibilidad ocurre en operaciones de intermediación, es decir, que la empresa que tiene o dispone de la posibilidad de venta no es la que tiene la mercancía, no es la que lo produce, ¿de acuerdo? Necesita recurrir a un proveedor para suministrarla. De manera que lo que hace es hacer una carta de crédito espejo, transfiere la que recibe y pasa a su proveedor todas las condiciones de la carta de crédito recibida. Hay unas particularidades, hay unos campos que sí que le vamos a permitir modificar, lógicamente. Por ejemplo, el importe de la carta de crédito y, por ende, los precios unitarios. Es decir, lógicamente, si yo voy a vender, voy a poner un ejemplo, 100.000 euros, si tengo que transferir a la parte importadora, a la parte de mi proveedor, no le voy a transferir los 100.000, le voy a transferir
la venta menos mi margen, que es el coste de compra. Además de eso, le permitimos modificar también para poder adecuarse y poder cumplir con la parte de exportación el vencimiento de la carta de crédito y la última fecha de embarque. Es decir, a nuestro proveedor le vamos a dar menos plazo de embarque que nosotros nos vamos a comprometer a exportar. Y, lógicamente, también vamos nos vamos a poder modificar también el ordenante. El ordenante en una carta de crédito que vamos a recibir va a ser nuestro cliente y en nuestro caso vamos a ser nosotros el que se lo vamos a pasar al proveedor. ¿Qué documentos o con qué documentos trabajamos en créditos documentarios? Pues los contractuales, que es el contrato, el pedido o la proforma, los de transporte, que son según sea marítimo, aéreo o terrestre, el BL, CMR o EWB, los de seguros, que ya hemos hablado de ellos, y los aduaneros. Y los de control y verificación, que son los que os he comentado antes, el packing list o el list, o si necesitáramos algún certificado de análisis, sanidad o de inspección particular para nuestro producto. Aquí os he puesto unos breves ejemplos de cada uno de los documentos. No me quiero parar en este punto, solo quiero deciros que, por ejemplo, el BL o Bill of Lading o conocimiento de embarque marítimo, porque le llamamos de diferentes maneras, se transmite según su endoso y que puede ser multimodal si dentro de este documento recoge más de un transporte, por ejemplo, fuera terrestre y luego marítimo. El CMR, que es el documento de transporte por carretera, se consigna directamente al destinatario, ya que la mercancía va de origen a destino directamente, al igual que el Airway, ¿de acuerdo? Va directamente consignado al destinatario final. A continuación os he puesto un ejemplo de lo que sería una factura comercial. Aquí hay poco que explicar, lo que sería el packing list, que lo que necesita detallar el packing list es describir los pesos, el contenido y los embalajes en cada uno de los bultos. El certificado de origen, muy importante, aquí quiero parar un momento, porque nos sirve para establecer qué gastos arancelarios vamos a tener para despachar la mercancía en nuestro país. Y comentaros que hay algunos países que tienen acuerdos comerciales especiales con la Unión Europea. En ese caso, cuando nosotros le compramos a alguno de esos países, ellos emiten un certificado que es el Form A, que es un certificado de origen específico para esos acuerdos especiales en particular. Y luego, bueno, pues está el certificado de seguro que bueno, simplemente os lo he puesto aquí como ejemplo. ¿Qué posibilidades de financiación tenemos para nuestras operaciones de comercio exterior? Tenemos la financiación de importación, que es decir, nosotros cuando pagamos una carta de crédito, si fuera pagadera a la vista, le podemos pedir a la entidad financiera que en vez de cargarnos en la cuenta, nos dé la posibilidad de financiar 90 días a 120 días. Y en exportación, si somos exportadores, tenemos dos alternativas. La prefinanciación, que lo que le estamos pidiendo a la entidad financiera es que nos esté anticipando para poder fabricar, el riesgo, o sea, para poder acometer el proceso de compra y fabricación. Y entonces nosotros se lo estaremos pidiendo esa financiación hasta el momento del embarque y en el momento del embarque tendremos la posfinanciación de exportación. Es decir, si nosotros tenemos que recibir ese dinero, siguiendo mi ejemplo, a 90 días fecha BL, la entidad financiera nos puede anticipar ese dinero. En este caso, todas estas opciones sí consumen líneas de riesgo que tendremos que tener firmadas con la entidad financiera. Y bueno, ya por último quería explicaros lo que son los Incoterms. No me voy a parar demasiado porque los Incoterms son motivos de un webinar solo para ellos, pero os quería decir que son 11 reglas, 11 siglas, por decirlo así, que lo que quieren es establecer claramente las responsabilidades, reparto de costes y transferencia de riesgos que hay en operaciones de comercio exterior entre un vendedor y un comprador. Hay cuatro Incoterms específicos para vías marítimas, que es el FOB, el CIF y el FAS y el CFR, y el resto de Incoterms que son para todo tipo de modos de transporte. Nosotros, para las cartas de crédito, que es lo que nos acomete ahora en este webinar, os emplazaríamos a que utilizarais siempre la familia de los Cs, que es el CFR, el CIF, el CPT o el CIP.
Más concretamente, y para que sepáis, el CIF englobaría que nosotros como exportadores tenemos siempre la responsabilidad de embarcar y verificar el embarque, la carga en el buque, el transporte interior, las aduanas de exportación, la manipulación de la mercancía en origen, en nuestro puerto, y el transporte principal a destino, incluyendo el seguro. ¿De acuerdo? Esto es lo que os aconsejamos nosotros como entidad financiera para intentar controlar como exportadores la mayor parte del proceso de la mercancía. Y bueno, por último deciros que acompañándonos a nosotros como especialistas de comercio exterior tenemos una presencia internacional en CaixaBank bastante abundante, siempre en creciente aumento, ya que queremos estar lo máximo posible a vuestro lado, siempre escuchando vuestras solicitudes según mercados. La presencia internacional de CaixaBank se hace de 4 formas diferentes, a través de oficinas de representación. Como podéis ver, aquí tenemos bastantes, pero bueno, recientemente hemos incorporado la de Toronto, la de Sydney. Tenemos además sucursales internacionales, bancos propios en el país, como podría ser el de Marruecos, y Spanish Desk, como podría ser la de Viena, en Austria, o a través de participaciones bancarias, como tenemos en el BPI. Deciros que siempre en estas oficinas internacionales contamos con presencia de personas locales, personas que entienden cómo se comunican y cómo trabajan en el país de destino, y también compañeros nuestros de CaixaBank que un poco transmiten en ese país cómo trabajamos en España y cuál es nuestra forma de interrelacionarnos. Ellos están para ayudarnos en todo lo que queramos. Os invitamos a que os aprovechéis de ellos en el mejor de los sentidos, que no os sepa mal pedir sus teléfonos y acudir a ellos, a utilizar nuestras instalaciones si cuando vayáis a visitar el país así lo creéis conveniente. Y bueno, mi presentación se ha acabado aquí. Os dejo ya el turno de ruegos y preguntas y cualquier cosa que necesitéis. Lo podéis hacer por privado conmigo, teléfono o por mail, o entrar a participar aquí directamente. Pues muchísimas gracias, Yolanda. La verdad es que la presentación ha sido muy clara, muy concisa y la verdad es que nos has aclarado un montón de cuestiones. Yo quiero hacerte partícipe de varias preguntas que nos han hecho las empresas para que podamos ir contestándolas. La primera de ellas nos la pregunta José García, nos indica si existe alguna limitación en la fecha de la carta de crédito. Es decir, ¿existe alguna fecha límite para indicar en la carta de crédito? ¿Pero te refieres a la vigencia? ¿A cuánto tiempo puede durar? No. Bueno, me pone así, ¿existe alguna limitación de fecha en una carta de crédito? Bueno, si se refiere ¿Podríamos hacerla por un plazo de 6 meses, por ejemplo? Sí, por supuesto. Sí. La puedes hacer, no tiene... Si lo que quiere decir es si tiene un máximo de vigencia, la respuesta es no. Puedes tenerla abierta durante 1 año, durante 2 años si quieres. Vale, perfecto. Si no, José, sí, yo creo que ha salido... Si no, no hay ningún problema. Puede contactar directamente. Exacto, si no, puede preguntarnos directamente. He dejado la última pantalla. Creo que ponía mis datos, pero bueno, luego se los hacéis llegar, ¿no? No te preocupes, sí, luego os la haremos llegar a las empresas. Vale. Luego también nos pregunta Carmen Domenech, principales diferencias entre remesa documentaria y crédito documentario. Bien, a ver, esto también sería un poco extenso contestaros, pero te contestaré la más rápida, ¿de acuerdo? En una carta de crédito tienes la garantía del banco emisor, como ya he dicho. Eso significa que si el exportador presenta los documentos correctos, va a cobrar sí o sí, ¿de acuerdo? Porque la entidad financiera que está abriendo la garantía tiene el compromiso de pago. En una remesa documentaria, digamos que el peor escenario de un exportador sería que mande la documentación al banco de destino
y el importador no quiere hacerse cargo de esa compra. Entonces, podría rechazar los documentos y devolvérselo al exportador. Esta sería, digamos, la más gorda o la que más pueda afectar a un exportador. Vale. Te hago la siguiente pregunta. Sí, claro. Aquí Teresa Fallos nos da las gracias por la claridad del seminario y dice que lo has explicado todo fenomenal. Entonces nos salta la siguiente pregunta. Si el crédito documentario es a la vista y confirmado, ¿cuánto tiempo pasa desde que el exportador entrega los documentos hasta que cobra? Pues vamos a ver, normalmente esto se indica en la carta de crédito, suele no ser más de una semana de plazo. Vale. La siguiente pregunta. Luego nos dice José García que el tema del plazo, este límite, dice que está aclarado. Que muchas gracias. Perfecto. La siguiente, nos lo pregunta Francisco Javier Barrachina. ¿Todo riesgo técnico se traduce en una no conformidad? Bueno, en el caso que yo estaba diciendo, sí, porque yo lo he enfocado a nivel bancario. O sea, como es una carta de crédito y va por documentos, el riesgo técnico que tú tienes es que los documentos no los hagas bien. Cuando digo técnico me refiero a que no tenga nada que ver con la mercancía, sino que el producto per se, el riesgo que tiene, porque es una de sus grandes ventajas, es que me refiero a discrepancias. Sí. Discrepancia. Sí. Lo has entendido perfectamente. Es que los documentos, hay alguno de los condicionados que no hagas bien, sí. Yo creo que la respuesta es que sí, que el riesgo técnico sería que no hicieras bien como exportador los documentos. Perfecto. Óscar nos pregunta, en el caso de llegar la carga a destino con daños, aún teniendo seguro de transporte, ¿puede ser causa de que el banco pagador no realice finalmente el pago? Perdona, ¿me puedes volver a leer la pregunta? Cuando llega la carga con daños, independientemente de que tengamos un seguro de transporte, ¿puede ser causa de que el banco pagador no realice el pago? Bueno, a ver, como yo he explicado en la presentación, los bancos nunca van a poder ver la mercancía, ¿de acuerdo? Nosotros, de hecho, trabajamos con documentos. Entonces, nunca cuando efectuamos el pago, bueno, aunque sean 90 días, aunque no hayamos efectuado el pago, si los documentos son conformes, tenemos el compromiso de pago igualmente. Emitimos el SWIFT de aviso de pago, aunque no hayan salido los fondos si fuera un pago diferido, ¿de acuerdo? O sea que aunque la mercancía llegue o dada la situación de que la mercancía pudiera llegar mal, aclaración sobre la pregunta, ¿los daños lo han sufrido en la carga en el transporte? Sí, claro, tú tendrías que recurrir al seguro de transporte, no a la entidad financiera, porque la entidad financiera, si tiene unos documentos conformes, pagará igual. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí que es muy importante usar el Incoterm correcto, porque si usamos el Incoterm correcto, nos estamos asegurando que en la carta de crédito aparezca el seguro, es decir, se esté contratando independientemente de quién lo pague. ¿De acuerdo? Eso ya lo repercutiremos si hace falta a la otra parte. Pero es muy importante que estemos seguros de que el seguro valga la redundancia, que el seguro de transporte se haya pagado y contratado correctamente. Porque el estado de la mercancía bien haya fallado en el transcurso, bien haya fallado o se haya perjudicado en la descarga de la mercancía, es responsabilidad del que la retira. ¿De acuerdo? Y los bancos pagaremos porque no vemos la mercancía, nosotros no la valoramos. La siguiente pregunta, Yolanda Pradas. ¿El plazo de entrega de los documentos, que suele ser de 21 días, se puede acortar o alargar? Por supuesto, por supuesto. Muy buena aclaración. Muchas veces cuando el transporte es aéreo le ponemos un plazo mucho más pequeño en las cartas de crédito, ya que la mercancía al día o a los 2 días la tenemos en destino, ¿de acuerdo? La presentación de documentos puede ser de 5 días, puede ser de 15 días, máximo 21. Hay veces que las entidades financieras lo abren de más plazo, ¿de acuerdo? Pero lo normal es este plazo. Y lo único que quería haceros la reflexión es que tengáis muy en cuenta el plazo que os dan si sois exportadores,
porque si os dan 5 días, por ejemplo, hay que correr bastante para tener los documentos preparados. Sí. Muy bien. Alfonso Cubas también nos pregunta en relación también, si después de establecer la carta de crédito, si quisiera modificar algo, ¿Sí? ¿Esto tiene un coste? ¿Quién lo paga, el comprador o el vendedor? Vale, muy buena pregunta también. Vamos a ver, por supuesto, se puede modificar casi todo. No se puede modificar, por ejemplo, una vez emitido el banco al que va la carta de crédito. Tendríamos que recuperar la carta de crédito y abrir una nueva, pero casi todos los campos de la carta de crédito se pueden modificar. El coste normalmente lo asumimos compartido. Bueno, normalmente debería de ser igual que dice en origen la carta de crédito. Es decir, si la carta de crédito va con gastos compartidos, lo normal es que la modificación vaya con gastos compartidos. Sí que es cierto que nos encontramos a veces con que si es por a causa, no me gusta la palabra culpa, es a causa de que el exportador se ha retrasado, muchas veces el importador lo que dice es, vale, yo te lo amplío, pero el coste de esa ampliación la asumes tú porque, digamos, ha sido una responsabilidad tuya. Pero en líneas generales, vamos a cumplir siempre lo que la carta de crédito de origen marcaba. Una última pregunta. Sergio Sí. Martínez nos da las gracias también por el webinar. Dice que todo muy claro. En caso de adelantar el cobro del importe mediante un CSR, ¿afecta ¿Sí? nuestra línea de crédito con nuestro banco en el caso del exportador? No, para nada. El exportador ni consume riesgo, líneas de riesgo, ni digamos tienen nada que ver con él en ese aspecto. O sea, él lo pide, porque al final es el que asume el coste, pero la entidad financiera lo que está estudiando es la garantía que acaba de recibir. Muy bien, pues no tenemos ninguna pregunta más. Entiendo que a lo mejor si las empresas quieren hacernos alguna consulta, pues bueno, como bien ha dicho Yolanda, tenéis mi correo y nosotros se la remitiremos a ella perfectamente para que os pueda. A ver, una última pregunta, Daniela Arrieta. Si el cliente importador abre una carta de crédito y nosotros como exportadores no la aceptamos, ¿tiene algún coste? ¿Quién lo pagaría? Bueno, a ver, esa pregunta es muy buena. Vamos a ver, si nosotros la rechazáramos, quiere decir que la rechaza, ¿no? Que no va a embarcar. Exacto, no la aceptamos. Bueno, pues yo en ese caso te diría que contactaras con la entidad financiera que la ha recibido y pactarás con ellos que la devuelvan sin ningún coste. Normalmente eso se acuerda no es una práctica habitual. Quiero decir que normalmente, como ya he explicado, se hablan estas cosas entre ambas partes. Claro. Yo, si alguna vez me ha pasado, que han sido muy pocas como especialista de comercio exterior, la verdad es que la hemos rechazado y si el cliente es un cliente habitual nuestro, no le hemos cobrado nada porque así lo consideramos oportuno. Pero si no se quisiera, la parte del exportador, siempre y cuando la carta de crédito viniera detallada así, en principio la tendrías que asumir tú. Muy bien, Yolanda, pues con el fin de cumplir también el horario establecido, si existe alguna pregunta que no hayamos contestado, pues bueno, nos las hacéis llegar por correo electrónico y se las mandaremos a Yolanda para que en la medida de la posible os pueda contestar y os pueda aclarar cualquier duda. Como bien os ha dicho ella, pues Caixa tiene una presencia internacional muy importante y yo creo que cuando nosotros nos lanzamos a internacionalizar la empresa debemos estar bien arropados con buenos profesionales. Que no nos cueste preguntar y que no nos cueste alargar la mano y preguntar en aquellos profesionales que están día a día negociando todo tipo de operaciones. Y la verdad es que Yolanda es una muestra de ello. Está todo el día con las empresas y poniendo al final soluciones a los problemas que tenéis. También os agradecemos, también por parte de Cámara Valencia, que hayáis estado pues bueno, hasta el final, todas las empresas,
pendientes del webinar que hemos realizado en el día de hoy. Os queremos mencionar un webinar presencial que vamos a poner en marcha el 1 de junio sobre la compraventa internacional, muy relacionado con el tema que hoy hemos tratado. El tema de la compraventa internacional es un tema muy recurrente que todas las empresas preguntan: ¿cómo negocio un contrato? ¿Cómo negocio una operación? ¿Qué formas de pago tengo? ¿Qué riesgos asumo? ¿Qué obligaciones debo de pactar? Pues para eso contamos también con un profesional de primera mano, como ha sido en este caso el de Yolanda, con un miembro de la Cámara de Comercio Internacional, y yo os brindo a las empresas que os apuntéis. Queremos hacer ya webinars presenciales porque las circunstancias también lo permiten. Aquellas empresas que no puedan asistir, pues también brindamos la oportunidad de que puedan hacerlo de manera virtualmente. Y yo, sin más, pues nada, cerraré el presente webinar y agradeceros a todos que hayáis estado allí. Os vamos a mandar la ponencia de Yolanda, y también ahora al final del webinar no cerréis directamente, porque os damos una encuesta con el fin de que nos podáis valorar y podamos mejorar en futuros webinars. Darte las gracias, Yolanda, a ti personalmente y a CaixaBank por estar aquí de nuevo con nosotros, y la verdad es que encantada de que podamos participar nuevamente con vosotros. Lo mismo por esta parte, y gracias a todo el mundo por escucharme, y os invito por favor a que acudáis a nosotros si tenéis alguna duda. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.